Hola, Guada, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, no soy Johnny, ¿no? Claramente Está un claro. poco más de pelo, ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bueno, respira el gobierno, ¿no? Con esta noticia. Sí, ¿qué te parece? La verdad que es una bomba importante. Yo decíamos más temprano, por fin una para Argentina, una buena noticia internacional, un fallo que de verdad tiene un impacto muy positivo en la economía, ¿no? Argentina. Absolutamente, ¿no? Era como una espada de Damocles, ¿no? Sí. Lo dijo la secretaria de Legal y Técnica con esas palabras, exactamente, sí. ¿no? No, Una es- espada de Damocles que condicionaba cualquier decisión de grandes inversiones también, ¿no? Sí, y el presidente la aprovechó primero a la mañana cuando le pegó y lo sacudió a Kicillof con palabras fuertes, ¿no? Fuerte. Muy fuerte. A Cristina también, ¿no? La corrupta. Sí, la presidiaria y corrupta Cristina Fernández de Kirchner, bueno, y se despachó contra Kicillof, Sí. ¿no? Inútil, incompetente, entre algunas cosas. Ahora estuvo medido, ¿no? En la Porque cadena. dijo, vinimos a arreglar, ¿no? Las cagadas que dejó Claro. Kicillof, ¿no? Esta vez en la cadena estuvo un poco más medido, pero igual El inefable, criticó el el inefable inefable Kicillof. Sí. Sí, lo nombró. Insistió en que expropiar está mal y Sí. después dijo robar está mal. Sí. Sí. Si quieren, repasemos ese momento, a ver. La justicia norteamericana falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Un juicio que, de perderlo, hubiera implicado pagar la suma de 18.000 millones de dólares, tan solo el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas. Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor. Ante la adversidad, triunfó la perseverancia. Ante la irresponsabilidad, triunfó la constancia. Por eso, hoy es un día de festejo y alegría para los argentinos de bien, porque hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista. Bueno, ahí también hablaba Arrogancia de populista. la espada Arrogancia de Damocles y Sí. la irresponsabilidad populista Sí. y por supuesto que ahí empezaba a subir un poco la temperatura y después sí se refirió en forma explícita a Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Si querés lo vemos. Lo voy a decir con nombre y apellido. Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Es importante que todos tengamos algo en claro. Estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo, mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar, y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido. Bien. Sí, y describe esto del Estado fundido, cosa que es real. Si Argentina hubiese tenido que pagar 16.000 Más de millones de dólares, Sí, bueno, 18.000 a esta altura, ¿no? Con los intereses. Porque en Sí, realidad sí. hablemos que tiene que calcularse los intereses también. claro. En realidad la demanda era por 16.000, pero al momento de que se hubiera Sí. constituido la sentencia podía ser mucho más porque acumula intereses. Con un agravante, Argentina no tiene todavía reservas positivas, o sea que cuando Milei dice está fundido se refiere a eso. Claro. No tenemos dólares hoy para Lili- ir a pagar. Por eso es tan importante y aventuro que el lunes los mercados van a responder, porque realmente es una espada Sí. a la deuda que tiene Argentina en general. Se le hubiera sumado esta y hubiera sido Y además un problema. afectaba el precio de las acciones de YPF, aunque no estaba en juicio la empresa porque había sido una decisión del gobierno argentino, pero aún así perjudicaba, Afectaba. por supuesto, a las acciones Sí. de Guarda, perdón, YPF. Sí. ahí el discurso del presidente usó la palabra arrogancia populista. Sí. Eso se refiere explícitamente al famoso discurso de Kicillof como viceministro de Economía, año 2012, en el Congreso, donde dijo, no vamos a respetar el estatuto de YPF. Eso lo tomó el fondo Burford Burford, para decir a la justicia norteamericana, mire, se están burlando de Claro. nosotros, ¿no?
Eso es el Pero meollo en de la realidad, cuestión. sin entrar en detalles muy técnicos, porque es una cuestión técnica lo que estaba en discusión en el Tribunal de los Estados Unidos, en realidad lo que primó fue el criterio que nunca una decisión de un país soberano puede estar por encima de la decisión de una empresa, en este caso YPF. Y una ley del Congreso es más fuerte que un estatuto de, una hecho, empresa, ¿no? El fallo reconoce que se violó el estatuto de YPF, ¿no? Con la decisión del gobierno en ese momento de Cristina y Axel Kicillof como ministro de Economía. Llama la atención, ¿no? Que ahora estén tratando de ver esto como una victoria de Axel Kicillof diciendo, vieron que al final tenía pero te razón. juro, Mirá, esto durante el gobierno de Alberto, empezó el tema a es la esto, mañana. Perdón, una cosa, Lili. Durante el gobierno de Alberto, la estrategia legal, por lo menos lo que publica hoy Cristina y Axel Kicillof, es la misma línea que encaró este gobierno. Por eso, hoy tenemos dos invitados que es muy importante preguntarles qué hicieron diferente respecto de la Esa es la estrategia legal pregunta anterior. clave. ¿Por qué hoy tenemos este fallo? Porque si uno seguía por lo que dice Kicillof y lo que dice Cristina, básicamente la estrategia de los abogados que se contrató entre 2020 y 2023 fue exactamente la misma que esta, lo que marcaba Lili. Es decir, nunca se puede poner por encima de una decisión soberana esta cuestión privada, ¿no? Básicamente. Pero hay un tema, fue muy divertido hoy a la mañana, porque esta noticia tan positiva lo sorprende al presidente Milei con algunos ministros inaugurando un centro de formación con Sandra Petovelo. Entonces, eso demora el acto y salen a contar, el presidente sale a contar esa buena noticia, ahí fue cuando no le ahorró insultos Ahí estuvo bastante explícito. Y después empezó una catarata de tweets y de posteos diciendo esto es mío, esto es mío. Se burlaban de que usaba la campera YPF, ¿no? A ver, tenemos otro corte de la cadena nacional. La Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Repito, una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos. Sí. Bien, Habla de un día de festejo nacional y también dice algo importante cuando dice esto de que se había puesto en riesgo a los argentinos, cosa que era real. No solamente por el impacto en la energía importada, que eso significaba subsidios, inflación, ¿no? Claro. Subsidios, inflación, un costo enorme, sino además por el riesgo permanente de que una jueza como Presca te obligue a embargar o te embargue bienes o te obligue a pagar 16.000 millones de dólares, ¿no? Lo que te pega en el riesgo país, ¿no? Te pegan en el prestigio de la Argentina, ¿no? Que además ya tenemos la etiqueta de deudores y además te embargan, olvidá. Expropiadores. ¿Esto te ayuda, Lili, a volver al mercado de otra manera? Tendría, o sea, siempre que tenés un juicio, incluso en la vida privada, ¿no es cierto? Si uno tiene un juicio, es menos atractivo de volverte a prestar que si no tenés un juicio. Este era uno de los juicios más importantes que tenemos. La pregunta para hacer justamente a los invitados que vienen es si cree que este fondo va a apelar, puede apelar, efectivamente. Importante aclarar que el juicio no terminó, no es que el juicio se terminó con esto. Tenemos un fallo vuelve importante. a primera instancia de otra manera. No, hay dos instancias todavía de apelación. Una de la Corte Suprema puede llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos y después el Tribunal del CIADI, que es el tribunal que... el Banco Mundial. Pero Guada, la diferencia... que busca las soluciones a las controversias internacionales. La diferencia con la Corte Argentina y la Corte Norteamericana, que ellos no aceptan cualquier apelación. Es muy difícil. Tal cual. Tienen un número limitado de casos donde quieren sentar jurisprudencia y demás, así que va a ser un... La Corte elige qué casos toma. Elige qué casos en Estados Unidos. La mejor prueba de que se piensa que no va a haber, no va a continuar este juicio, es cómo bajó la acción de Blue Wolf. Impresionante, más del 40%. Sí, muy impresionante. Sí. Un poco contestando lo que planteaba Bruno con respecto a qué cambió. A mí lo que me dicen es que lo que cambió fue la gestión diplomática y sobre todo que tuvo un papel clave el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Guada, el alineamiento de Estados Unidos, se lo podemos preguntar después a los funcionarios del gobierno que van a venir, pero parece clave. ¿Sabés quién lo deslizó en un tuit? Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete de Milei. Fue muy claro, ¿no? Le agradece al Departamento de Justicia de los Estados Unidos
y al propio Trump, ¿no? Es decir, hay algo que Milei no hizo en la cadena nacional, supongo que por un tema jurídico o legal, Y no lo sí, sé. No lo porque sé, sería pero no- intervenir, ¿no? El Poder Ejecutivo No, en ¿te el imaginas Poder si dice Judicial. agradezco a... Imagínate claro. el escándalo internacional que se podría generar. Claro, Sí. si Milei dice, bueno, gracias, presidente Trump, por haber intervenido en la justicia, no, ¿Le sería... habrá mandado un mensaje? Claro. No, pero Y- el Departamento de Justicia intervino en la causa. Sí, ¿te sí, acuerdas, sí, no? fue Por amicus eso, bueno, Fue un curiae. amicus curiae y dio la Exacto. opinión a favor de la soberanía de las leyes argentinas. Exacto. Además, bueno, de otros países, ¿no? Israel también, el alineamiento Italia. también con Israel, Italia y Sí. Francia también fueron amicus curiae. Sí, Amicus tenemos, curiae, sí. tenemos para seguir repasando, ¿no? ¿Algún otro corte? El tuit de Cristina, Sí. veamos. Sí. Porque todos se anotaron una Esto es estrellita. importante, Ay, es claro. increíble. Sí, Porque Sí. ella le agradece a los abogados que contrataron en la gestión de Alberto Fernández, a eso iba. Ahí dice, como expresidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan Cromwell que llevaron adelante la defensa del Estado argentino a partir de enero del 2020 en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York, dice Cristina. Como abogada. Mis felicitaciones como abogada, sí, como abogada. Por es muy haber bueno. sostenido... Es muy bueno. Por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina, dice. Claro, como que todo dependió de la selección de los abogados que se hizo en Estados Unidos. Decisión con la que obviamente Cristina no tuvo absolutamente Y le nada. que ver, agradece a ¿no? los demócratas y Increíble. republicanos, ¿no? Insólitamente le agradece a Estados Unidos, Cristina Kirchner, que hizo el pacto con Irán y demás, le agradece a Claro. Estados Forma parte de Unidos. la gran confusión esto. que se tiene acerca de quién influenció a quién. La política norteamericana acá no tiene nada que ver con esta decisión. Es una decisión técnica, jurídica. Y Estados Unidos, del cual se puede decir muchas cosas, como en sus instituciones, su país, etcétera, si tiene algo bien en claro es que el gobierno político no se mete con la administración de justicia, de ninguna manera. Yo estoy leyendo acá cosas que dicen, bueno, otra vez la ayuda de Estados Unidos. No, Estados Unidos no ayudó nada. Esto es una cuestión jurídica de la Corte de Apelaciones del distrito correspondiente. Punto. Sí. Punto. No tan implícitamente, Cristina lo que hace es agradecerse a sí misma, ¿no? Ah, sí. Claro. Buen punto. Como cada vez que ella escribe de su puño y letra, fíjense que secuencialmente cada párrafo tiene un yo. Siempre es yo. Claro. Sí, yo, bueno, porque yo. George, Cada pasa vez que ella escribe por ella misma. Lo que Cristina está diciendo es, hoy finaliza un proceso que iniciamos nosotros, con una estrategia judicial que este gobierno continúa. Bueno, es lo que está muy diciendo. caradura esa mujer. Omite Muy que lo caradura. iniciaron ellos con la expropiación Claro. de IPF. Si no hubieran expropiado en forma De la forma que le hicieron, violando, de la forma que le exacto, hicieron. violando todas las garantías básicas Es muy caradura. del derecho, incluso que consagra nuestra Constitución, ¿no? El derecho a la propiedad. Nada de esto hubiera ocurrido, porque Bueno, recordemos que esto no nos sale gratis, ¿no? Se calculan por lo menos unos 60, 70 millones de dólares solamente de gastos de abogados. Ojo que Milei, Ricardo, menciona, hoy a la mañana lo hace, menciona varias veces, dice algo así como, tanto que me criticaban por mis Viajar viajes a Estados Unidos. tanto que No, pero decían eso, que ¿sabe? viaje a Estados Unidos. ¿Sabés qué da la idea? Da una idea equivocadísima de que va ahí y habla y entonces el tipo con el que habla va a la corte, al tribunal y entonces le dice, no, mirá que estamos con Argentina. Todo eso no existe. Que hagan todo lo que quieran, pero el fallo es jurídico, no es político. Si no entramos Por supuesto. en una confusión tal, más confusión de la que hay, ¿no? Más confusión de la que hay. Sí. Acá todo el mundo dice, no, la justicia tiene que ser independiente. Y después vos lees los análisis políticos. Resulta ser que el juez tal se juntó con el juez tal y entonces resulta que después de eso el fallo salió. Entonces, ¿de qué me están hablando? Que la justicia es ¿qué? No es independiente, Tiene claramente. consecuencias políticas, tiene consecuencias políticas y Consecuencias razones políticas. No, pero que es lo que además, vos decís. lo que Ahora, hay que hacer- ¿De qué fecha es el fallo que condenó a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares? Ya ¿De qué te fecha? digo. ¿Lo tienen? 2025. 2015. Sí. 2015. No, el de 2025. Presca, el último, es ahora, el anterior, 2025. el anterior. Claro, el último fue el de 16 mil millones, es 2025, claro. Sí, sí, 2025. 2025. Es la jueza de primera instancia, Loreta Presca. Sí. Loreta Presca. sí. Primero pide julio que del se 20. paguen 8.000 millones. Una Sí. cosa que hay que tener en cuenta con este fallo, que entre los argumentos del fallo, lo que dice es que hay un tema como de competencia geográfica, que no sería el Tribunal de Nueva York, el Claro. tribunal Ese en era donde otro. se tiene que dirimir cuestiones como esta. Ojo con eso, ¿no? Pero hay
si bien es cierto que no es que levantó el teléfono Trump o alguno y habló un juez, ni eso es cierto, también hay que reconocer que el buen vínculo que tiene Argentina hoy con Estados Unidos dio la posibilidad que la Secretaría de Justicia, como dijo Daniel, fuera amicus curiae. Amigos del tribunal. Amigos del tribunal, amicus curiae. Escuchemos a Axel Kicillof. Ah, sí, porque lo mencionaron varias veces. A ver, escuchen. Una pena lo del presidente, una pena porque la verdad que lo que acaba de hacer el tribunal, decirle que nunca tuvo razón él también. Acaba de estaba mal hecho, no estaba mal hecho, obviamente. Exacto. Acaba de ratificar por lo que yo leí del fallo, y seguramente usted todavía tampoco tuvo tiempo de leerlo completo, yo tampoco, pero lo que uno ve a simple vista es que dice que la ley argentina está por arriba de los estatutos de la empresa, algo que parece bastante razonable, y plantea que es una cuestión de derecho público de la Argentina la expropiación. Sí, los dos elementos centrales, hace poco recuerdo una nota que hice con Pañi, que hace no mucho, porque fue creo que en campaña o algo así, estaban diciendo que Kicillof hizo todo mal, es un inútil, está bien tener YPF, bueno, tampoco querían apoyar la recuperación de YPF, ¿no? Una posición incómoda para la derecha, pero bueno, esto le da un espacio para decir, bueno, estaba bien o servía, pero se hizo mal. Bueno, le damos la bienvenida para que nos den justamente su opinión sobre esto que estaba diciendo Ellos saben. Axel Kicillof, a María Ibarzábal Murphy, secretaria legal y técnica. ¿Qué tal? El cerebro legal del gobierno, como te define el presidente Milei, y Sebastián Amerio, procurador del Tesoro. Primero, me gustaría su visión sobre lo que acaban de escuchar de parte de Axel Kicillof. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá. A ver, lo que creo respecto de lo que dijo Axel Kicillof es, escuché un poco, venimos de otro lugar en el que nos mostraron un pedazo más que un poco repetía esto mismo. Y un poco criticaba al presidente por haber dicho que jurídicamente, y yo creo que el presidente nunca ha criticado jurídicamente la expropiación, sino que, y creo que lo ha dicho hoy en la cadena, que la crítica es una crítica a la política intervencionista y populista que de forma indiscutible nos ha puesto una espada de Damocles durante estos muchísimos años, que gracias a Dios hoy el fallo se revertió. Pero podría no haber sucedido porque algo que hablamos mucho con el equipo es que uno puede dejar todo como lo dejamos y a veces los resultados pueden no acompañar. Gracias a Dios esta vez se acompañaron. ¿Esperaban ustedes este fallo o eran más pesimistas? Nosotros siempre fuimos muy cautelosos. Después de la última semana que la Cámara nos dio el stay contra el Discovery, internamente un poco nos ilusionamos un poco más. Eso es importante aclarar, que hubo un fallo porque si no tenían que entregar celulares, comunicaciones, que el gobierno argentino se negaba, comunicaciones del ministro de Economía. Y ya ese fallo fue positivo porque permitió que el gobierno no informe, para aclarar a qué nos referimos. Así es, y de hecho una de las cosas que se tienen en cuenta para dar el stay, que es el frenar este proceso de Discovery, es que existan altas chances o exista como verosimilitud, como si fuera, en el planteo que hace la parte, por lo cual teníamos esa ilusión. Obviamente revertir el fallo al 100% era el final soñado. Teníamos apuestas internas y... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Y qué apostaron, no? ¿Y qué apostaron? Queda para adentro. No, bueno, nos lo ganamos para nosotros, pero lo cierto es que el stay fue una señal importante, pero también es cierto que ese stay, al igual que este fallo de fondo, estaba basado en el derecho realmente, porque el Discovery era invasivo, el procedimiento que se quería llevar adelante, incluso quedarse con las acciones, el 51% de las acciones era excesivo o abusivo en la pretensión que tenía la parte actora. Y bueno, no lo esperábamos tan rápido, yo en eso no acerté.
Ya sabemos uno que perdió. En el la tiempo, fecha. no, en el tiempo Ah, no acerté para nada. De hecho, habíamos ido a un programa y creo que fui yo que dije, bueno, durante el año, o algunos de nosotros que estábamos ahí, hoy creo que lo más importante es celebrar esto. Y bueno. Amerio, ¿cuánto influyó? Estamos con Franco Mercuriali. ¿Cómo están? Buenas noches para los dos. Buenas noches. ¿Cuánto influyó el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que este fallo saliera favorable a la Argentina? Bueno, cuantificar cómo influyó quizás es un poco difícil. No hay duda de que hubo una presentación como Amicus, que creo que recién cuando entrábamos lo estaban destacando, al igual que de otros países. Hubo varias presentaciones de Estados Unidos en el expediente, esto también lo destacamos. No hay que pensar en gestiones informales, operaciones sobre la justicia norteamericana. Alegato de oreja, no hay alegato de oreja. Alegato de oreja. Tal cual, no, ese famoso alegato. Diplomáticas. Sí. Gestiones diplomáticas. Claro, y formalizadas en el expediente, ¿no? Donde distintos países, que María lo mencionó hace un rato en otra entrevista, sí, Italia, Francia, Israel. Bueno, hicieron presentaciones como amigos del tribunal, claro, en esta figura que es tan especial y que en la Argentina también existe, y han manifestado que los argumentos argentinos eran válidos y eran solventes. Bueno, así que sobre la base de ello es dable advertir que fue importantísima esta tarea que se hizo, ¿no? Y la gestión diplomática, que me dicen que fue iniciada durante la gestión del ex canciller Wertheim, con respecto al Departamento de Justicia también, ¿no? Sí, hemos destacado, perdón, Mary, pero digo, hemos destacado en varias oportunidades el trabajo de Alec, el embajador argentino. Alec Oxenford. Sí, correcto. En Estados Unidos y por supuesto el canciller actual Pablo Quirno. Lo vamos a decir hasta el hartazgo y es lo que a mí más me gusta destacar. Este fue un trabajo que demostró una unidad de distintos sectores, de distintas áreas del gobierno, trabajando en conjunto por el país, por la patria, y de esta manera articulada y, como dice María, desde una visión multifocal se ha logrado este objetivo. No se podía hacer, ningún área sola iba a poder, y sin los distintos aportes era imposible. Una pregunta, ¿puedo hacerle a María Ibarzábal? Sí. ¿Esto ya está o tiene el Fondo Buitre Burford alguna posibilidad de dar vuelta a este fallo que hoy se celebra en Argentina? Sí, gracias por la pregunta. Esto marca la cancha definitivamente. La pelea, posiblemente el fondo quiera seguir la discusión, podría pedir un plenario a la Cámara para que todos los jueces que integran la Cámara se vuelvan a expedir sobre el tema. Podrían ir a la Corte. De Estados Unidos. Claro. Y al CIADI. Y al CIADI me dijeron que hace un rato el fondo planteó que están estudiando esta posibilidad. Nosotros estamos listos para seguir defendiendo lo que venga. Y respecto de... somos muy, creo que como se vio durante todo este tiempo, todo el equipo legal es muy conservador y no nos gusta salir a festejar antes de tiempo. Sí es cierto que así como la posibilidad de que salga una sentencia como la de hoy era de un 15%, posiblemente eso esté invertido y la Argentina esté más fuerte. Una cosita importante respecto de eso. ¿Qué cambió en cuanto a la estrategia judicial que encaró este gobierno respecto del anterior? Porque si uno ve el tuit de Cristina Kirchner, mismo el mensaje de Axel Kicillof, ellos de alguna manera lo que destacan es que comenzaron un camino judicial, que habían cambiado al entender que ustedes lo continuaron, que tomaron el mismo camino. Quiero preguntarles qué cambió para que hoy lleguemos a este resultado. Sí. Mira, lo primero que creo es que los gobiernos anteriores intervinieron en primera instancia. La estrategia que se toma para una primera instancia es diferente de la segunda. Nosotros, cuando el gobierno de Milei toma el caso, ya teníamos una sentencia, es decir, una espada de Damocles infinitamente más grande sobre nuestra cabeza, porque ya teníamos una primera instancia en donde no nos había dado la razón y con un 15% de chances de ganar, por lo cual, como decía Sebastián, hubieron muchas decisiones estratégicas
Creo que una de las primeras decisiones estratégicas, y esto también por la visión y determinación del presidente, fue cumplir a rajatabla dentro de las reglas de juego. Nosotros nos enfrentamos desde que salió la sentencia, si bien nosotros apelamos a segunda instancia, esa sentencia no se suspendió. Entonces, durante todos estos 2 años nosotros convivimos con el famoso Discovery, que tenía la intención de... Y una pregunta complementaria. ¿Había que pagar, porque en la primera sentencia, y perdón si me equivoco, algo así como unos 8.000 millones de dólares? 18.000 millones. No, 18.000 es la demanda conjunta. O sea, 16 con más los intereses. No, hoy pero más ella, o menos. no, pero vos te pregunto referís a la si etapa habían anterior. pedido en un momento dado a la Corte, estaba en discusión que se tenga que pagar unos 8.000 rápidamente. No, en realidad, durante todo el proceso, Discovery se trató de ejecutar la sentencia, que son los 16, y se trató de encontrar bienes a capa y espada, digamos, primero afuera, después... y la última etapa del Discovery fue un Discovery muy agresivo e intrusivo, y todo el tiempo la sensación era, bueno, esto avasalla a un Estado soberano. Con esto que le pedían el celular. Pedían los teléfonos, los correos teléfonos. Y ahí fue la decisión estratégica de decir, nosotros no queremos entrar en desacato, nosotros nos vamos a seguir usando todas las herramientas judiciales que tengamos, pero vamos a cumplir. Y realmente en un esfuerzo descomunal de todo el gobierno se produjeron, no quiero decir mal el número, pero muchísimos documentos para demostrar y seguir presentando y no entrar nunca en desacato, como sí lo han hecho como estrategia otros gobiernos en otras oportunidades. Claro. Con respecto... 115, no sé, no quiero decir mal. 150.000 documentos, no, lo que decía María. 150.000 documentos. 115.000 creo que es el número de documentos producidos y con muchos funcionarios que entregaron voluntariamente su celular. Quería preguntar, el Tesoro llevó adelante la defensa, ¿sí? Sí. Bueno, esa defensa estuvo marcada por una situación muy, muy clara. El derecho aplicable tiene que ser el de la ley argentina. ¿Debido a qué? Un paso para atrás. El estatuto de YPF no es un contrato que obligue a las partes. En consecuencia, no tiene el demandante, no tiene nada que exigir. En palabras muy sencillas, lo acabo de decir, muy fáciles, pero ¿fue así? Sí, una de las principales razones que da la sentencia es esto de que la jueza Presca mal interpretó el derecho argentino respecto del derecho público, que la expropiación por encima de la posibilidad de expropiar por encima de lo que dice un estatuto. No hay posibilidad que haya un fallo en el caso de que el fondo Buford vaya al CIADI, al Tribunal Internacional. No hay posibilidad de tener un fallo contrario a la Argentina, porque digamos, en uno de los argumentos lo que deja claro es que Argentina sí violó el estatuto de YPF. Eso, en un tribunal internacional, no puede tener un fallo favorable al fondo Buford. Bueno, creo que no nos gusta hacer futurología, ni hipótesis, ni cuando creemos que va a ir bien, ni cuando pensamos que puede ir mal. Lo cierto es que la sentencia de la Cámara con 2 votos es contundente y recogió todos nuestros argumentos jurídicos. Por lo tanto, nos sentimos absolutamente confiados en lo que planteamos jurídicamente. Estamos confiados también, pero queremos ser cautos en los recursos que quiera utilizar el fondo, ya sea dentro de el esquema judicial norteamericano, en la Cámara, como explicó María, pidiendo un plenario, o la Corte Suprema. Son situaciones muy excepcionales. Esto ya es objetivo lo que voy a decir. La Corte Suprema norteamericana trata muy pocos casos, no tiene el funcionamiento de la Corte Argentina. El año pasado trató 112 y la Corte Argentina 25.834. Y además con el antecedente que en el fallo también se reconoce que hay un tema de competencia, ¿no? Que no sería el Tribunal de Nueva York el que tenía que... No, pero eso quedó ratificado el Tribunal de Nueva York. Eso lo ratificaron antes. Sí, pero plantean esto de que la actora tenía herramientas para desarrollar en la justicia argentina. Amerio, una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? No hice ninguna pregunta. Dani no pregunta. A ver, Dani. No, disculpen. Kicillof dijo que el presidente Milei siguió la estrategia de los fondos buitres
Pero en el año 2012, cuando se sancionó la ley de expropiación de YPF en el Congreso, él dijo la famosa frase que no iba a respetar el estatuto de YPF. ¿Eso se usó? ¿El fondo buitre lo usó como argumento durante todos estos años de juicio? A ver, creo que la respuesta, que tiene una connotación política también, es lo que contestó el presidente hoy en cadena nacional. La expropiación puede ser legal, de hecho hemos enviado una ley para modificar el esquema de expropiación al Congreso, pero nosotros, y lo ha manifestado el presidente, y es quien ha sido nuestra guía en cómo actuar estratégicamente en el caso, nosotros no vemos como algo positivo una expropiación. Y no vemos como algo positivo una expropiación que además conlleve, porque hoy estamos todos muy contentos y con un gran trabajo de los equipos que ya hemos mencionado varias veces, pero lo cierto es que 12 años Argentina estuvo en una situación de riesgo, mucho más riesgo cuando tenías la sentencia condenatoria de Presca en el gobierno de Alberto Fernández, y eso no está bien visto afuera. Entonces, la verdad es que no nos parece que ahora haya que salir a decir lo que se hizo mal, no hay ningún inconveniente. Nosotros afrontamos una situación casi en el abismo, lo decíamos hace un rato, María lo puso en términos futbolísticos porque así fue la pregunta del periodista, pero estábamos 9-1 abajo y nos quedaban 10 minutos. Entonces, creo que hoy hay que enfocarse en eso, festejar este fallo, mostrar que a pesar de las presiones que hemos sufrido, esto también creo que vale la pena para... ¿Presiones de quién? Presiones de toda índole, porque... ¿Pero internas o externas? De ambos, de internas y externas. Pero la verdad que las hemos resistido con mucha entereza y dignidad. ¿Pero en qué sentido presiones? Pensaron que tenían que pagar a medio estos 16.000 millones de dólares, porque en algún momento Milei había dicho esto del impuesto Kicillof, dijo, wow, como diciendo, esto si hay que pagarlo, le vamos a poner el nombre impuesto Kicillof y lo vamos a tener que pagar. ¿Pensaron en que podía llegar a esa situación de que iba a haber que pagar 16.000 millones de dólares o 18.000? Y mirá, si vos llegás a se inicia un gobierno el 11 de diciembre del 23, y el fallo más importante en materia internacional dice ya tenés 16 millones de dólares de deuda, tenés que prepararte para esa circunstancia. De la misma manera que nos preparamos para asumir esa herencia tan desagradable y peligrosa, nos preparamos para dar la batalla y tener éxito. Bueno, hay que ser previsible. Nosotros lo que queríamos era terminar con la incertidumbre. Eso no ayuda a la seguridad jurídica y no ayuda al país. Ningún país puede funcionar con la incertidumbre de tener 18.000 millones de dólares eventualmente plausibles en una sentencia. Como espada de Damocles, claro. Me quedé con lo de las presiones. ¿Qué tipo de presiones recibieron? No, presiones sobre todo para acordar. Creo que esto ya se ha dicho, de tratar de cerrar el caso, como podemos... presiones de parte del fondo... No, presiones de muchos actores, digamos, fuera del gobierno, de, che, tenemos que lograr cerrarlo porque no se siente... ¿Puedo decirlo yo? Presiones básicamente de fondos de inversión, que son los que quieren siempre tener un país muy despejado en estos temas. Claro. Sí, por supuesto que uno entiende, sí, no digo que sí ni que no, pero uno entiende, digamos, la posición y la necesidad, pero sí, hubo mucha presión de tratar de lograr hacer un acuerdo que nosotros no lo veíamos posible bajo ningún punto de vista con una sentencia de primera instancia y con el monto que había establecido la sentencia de primera instancia. Nunca fue una opción nosotros nunca fue una opción acordar en esta instancia, nunca. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctores, felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias. Vayan a brindar y cobren la apuesta, ¿no? Habrá saber qué apostaron. Claro, queremos saber. Hay algunos más contentos que otros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Franco, bueno, ¿ya estás con las hojas? Ya estoy listo. Lo espero a Canaletti el domingo a las 20 horas.
programa No, el tiene domingo voy a noche. estar ahí contigo. Y Domingo va a estar. con el resto del equipo. Gracias, Richard. Domingo va a estar. Gracias. Bueno, que Buen tengas un buen programa. fin de semana. Buen programa, Nos Guada, vemos a el vos y a todo el lunes. equipo a la vez. Chau, chau. Chao, buen fin de semana. Bueno, por supuesto que los temas nacionales continúan, no son todas buenas noticias para el gobierno. Hay novedades que complican más a Adorni. ¿Está serio? Bruno con la información? Sí, lo complican más porque ¿Otra vez? declaró la secretaria del piloto. Sí. Lo complicó más a Grandío, ¿no? Bueno, sí, a Grandío y tal vez posiblemente al propio Manuel Adorni, Exacto. porque recuerden ustedes que Adorni dijo que le había pagado unos $3.600 a Grandío. ¿Y qué es lo que dijo hoy la secretaria del broker de este vuelo ya tan famoso a Punta del Este? Que Grandío pagó tanto el vuelo de ida como de regreso a San Fernando. Y dijo una palabra que es muy importante, dijo que fue una invitación para una familia amiga, ¿sí? Claro. Vamos a repasar estas declaraciones porque es muy importante, puede ser muy importante para la causa. Primero, siempre le dijeron que iba a ser una invitación para Adorni. En rigor lo que dijo es, siempre me dijeron que iba a ser una invitación para una familia amiga. Exacto, Bruno. Ella primero dice que en una primera instancia lo hablaron de una familia amiga y que después le blanquearon que se trataba del jefe de gabinete. Correcto. De hecho, la frase es, pidió cotización para invitar a una familia a Punta del Este. Después le aclaran que, por supuesto, era para la familia de Manuel Adorni. El vuelo fue abonado por el periodista Marcelo Grandío, dijo la secretaria del broker. El cliente pidió no facturar nada, pero la empresa dijo que sí debían facturarlo. Facturar al menos el primero de los vuelos. Esto es muy importante. Vamos a detenernos acá y no nos vamos a mover por un segundo. ¿Por qué? Porque si Grandío le pidió no facturar nada, uno lo que puede interpretar haciendo un mínimo análisis es que querían ocultar estos vuelos. Querían que nadie sepa que se pagaron en negro y que no quede ningún tipo de registro. Exacto. Que no quede el registro de que fue In-House, la productora que tiene vínculos con la televisión pública, la que había pagado alguno de estos vuelos. Por eso me parece esto también muy importante, porque lo que está diciendo esta mujer es, Grandío nos pide primero cotización y después nos dice, che, pero sin factura. Claro, hacerlo en negro. Claro. Bueno, eso llama la atención, ¿no? Eso es uno de los puntos que va a tener que aclarar Adorni, porque además está el tema de la facturación que se hizo recién el 9 de marzo, que la empresa lo justifica con el viaje del titular, ¿no? De Agustín Isín. Exactamente, lo que dijo es que Agustín Isín tenía un viaje, en rigor lo explicó él mismo ayer cuando fue a declarar, que tenía un viaje, estaba de vacaciones o alguna especie de compromiso fuera del país y que recién cuando llegó 9 de marzo hizo esa factura. Pero básicamente lo que le respondieron a Grandío cuando pidió que no haya ninguna factura es no, los dos tramos sin factura no. Uno, claro, lo tenemos que facturar, que fue el tramo de ida, $4.800 pagados por In-House, esta productora. Bueno, tenemos más de la declaración de esta mujer, que como les digo es muy relevante en la causa. La facturación de vuelta fue tarde porque su jefe había salido de viaje. Claro, esto es lo que dijo la mujer, lo que estábamos diciendo recién. Guada decía muy bien, ¿por qué la factura llega recién el 9 de marzo? Que además coincide, chicos, Dani, Guada, lo sumo a todos, coincide con el día en que Pagni hace público este viaje. Entonces te llama más la atención, ¿no? Digo, que justo ese día hagan la factura, es llamativo. ¿Por qué tanto apuro, no? Claro, ese día en particular, habían el 9 viajado de marzo. El 12 de febrero. Claro, exactamente. Un ¿no? retraso, no sean malos. Pero Casi no un mes. demasiado. Casi un mes después. Bueno, está bien, estaba de viaje. Ok, vamos a tomar lo que dijo esta mujer. Bueno, tenemos más de la declaración. Siguiente punto. Una vez que se hizo público el caso, Grandío me llamó varias veces nervioso. Esto es muy importante porque además es la antesala de algo que vamos a contar que, no sé, Dani tal vez lo recuerde. Yo no tengo recuerdo de que cuando estés en una testimonial suene el teléfono, pero no voy a espolear. Esta es la antesala. La mujer lo que empieza a contar es que después de que se hizo público el vuelo y que vimos el video, etcétera, etcétera, Grandío la empieza a llamar muy nervioso. Esto es lo que dice la mujer. ¿Para qué? Bueno, no está claro porque la mujer dice que no lo atendió. ¿Qué buscaba Grandío? Bueno, no está claro. Tal vez con algunas cosas que les voy a contar ahora vamos a empezar a hilar un poquito más fino y vamos a llegar tal vez a una conclusión. Grandío, esto es muy importante también, porque cuenta la mujer que después del 9 de marzo, después de que se conoce el video de Adorni subiéndose al avión, Grandío
le envía al broker una carta documento con la que desconoce la factura de regreso. Esto es muy importante, yo acá lo tenía confirmado de esta manera. A ver, ¿qué es lo que hace Grandío después de que sale el escándalo siempre según la versión de esta mujer? Le envía una carta documento al broker en la que le manifiesta lo siguiente, que desconoce la factura de regreso que le había emitido ISIN, Agustín ISIN, que desconoce el servicio prestado, es decir, Grandío lo que dice es jamás te pagué ese vuelo, desconozco este servicio de avión. Trató de cubrirse legalmente, pero ya era tarde, ¿no? Porque además hay pruebas con los chats, el entrecruzamiento de chats entre Agustín y Sin. Sí, y él, en donde fundamental. Pero además le pide como tercer punto, en esa carta documento que le manda a ISIN, que genere una nota de crédito. Claro, como diciéndole, ese servicio yo nunca lo pedí. Nunca lo tomé. Claro. Esos $3.000 que están ahí facturados, en rigor, no existen. Y le pide que haga una nota de crédito. Pero algo que también llama la atención. Lo pide para el viaje de vuelta. El viaje de vuelta. Y, o sea, reconoce Grandío el viaje de ida. Por eso es llamativo. Es raro, ¿no? Por eso es llamativo lo que dice esta mujer. Pero, bueno, a ver, esto hay que investigarlo. Efectivamente existió esta carta documento para ISIN, Agustín ISIN, el broker. ¿Le desconoció el viaje? ¿Por qué lo desconoció? ¿Qué buscaba Grandío con esa maniobra? Bueno, son cuestiones que hasta ahora no las conocíamos y que hay que investigar, ¿no? Es muy importante. Si me permitís, acá hay un punto, claro, Dani. Punto muy importante, porque una fuente judicial me preguntaba, Grandío, a esta causa, ¿va a tener que ir como testigo o como imputado? Porque interferir a la justicia con una carta documento para ocultar hechos, presionar a un testigo que está declarando, es un escándalo. Bueno, el hecho de que todavía no los hayan llamado a declarar es un indicio de que quizás lo van a citar ya como imputado y no como testigo, ¿no? Yo no sé qué van a hacer el juez y el fiscal, pero la pregunta que me hacían era esta. ¿Cómo lo vamos a llamar ahora a Grandío, que durante una audiencia llama para seguir presionando? Exacto, la carta presionando a una testigo. A una testigo, ¿no? Es un tema complicado. ¿A dónde llamó? Perdón, disculpame. Ahora al celular de la secretaria. En el momento que estaba declarando. En el momento que estaba testificando ante el juez Lijo. Y ella se lo hizo saber y le mostró el celular. Porque la llamó y después le mandó un texto, ahí lo estamos viendo, que dice, ¿estás? Miren, para la ansiedad de Canaletti, acá tengo todas las respuestas a sus preguntas. Fantástico, espectacular. ¿Qué pasó? Voy a explicar esto antes de meternos de lleno en esta conversación. En un momento la mujer saca su celular y le empieza a mostrar al juez Lijo y al fiscal Policita la conversación con Grandío de aquellos días cuando se estuvo contratando el vuelo. Mientras el juez y la fiscal estaban mirando el celular, escuchá esto, Cana, porque tal vez no haya antecedente. Estoy en eso. Mientras miraban el celular, llega un mensaje. ¿Quién era? Marcelo Grandío le escribe a la mujer en el medio de la testimonial. Le pone, Vane, ¿estás? ¿Te puedo llamar? Claramente sin saber que ella estaba declarando, ¿no? Evidentemente no estaba muy bien asesorado desde lo jurídico. ¿Cómo no vas a ver que la mujer estaba adentro? Bueno, pero hasta ahora cada intervención de Grandío fue para empeorar, ¿no? Porque... que los diarios. Pero mira esto, Cana, para vos. Sí, dale. Le escribe. Claro, la mujer estaba frente al juez y al fiscal, no le iba a contestar. Como no le contestaba, la llama. La llamada nunca tuvo una respuesta. La mujer nunca contestó. Entonces le pone, ok, bueno, beso. Y es más, a mí una fuente inobjetable, que estaba ahí, me dice que habría un cuarto mensaje en el que él le dijo algo así como palabras más, palabras menos, lo pongo en potencial, cuando puedas llamame. Necesito hablar con vos. Cuando puedas, comunicate conmigo. Todo esto quedó registrado, chicos. No es que la justicia lo vio y se rió. No, no. Quedó registrado en el marco de la testimonial de esta mujer que Marcelo Grandío, como muy bien decía Dani, que es una especie de escándalo, Marcelo Grandío intentó comunicarse con la testigo en el medio de justamente la presentación que ella estaba haciendo ante la justicia, y estas fueron las palabras que utilizó. Bueno, les decía, cada intervención de Grandío fue una metida de pata. Esta fue la primera intervención pública, una declaración en donde comete un acto fallido que puede complicar aún más al jefe de gabinete. Escuchemos. ¿Quién pagó el vuelo de Adorni a Punta del Este, Marcelo? Manu lo pagó. ¿Por qué? Ah, lo pagó Adorni, no lo pagaste vos. Sí. No lo pagaste vos.
Exactamente. Vos no lo pagaste. Bueno, fenómeno. Exacto. Está clarísimo. 3 Doritos después. El viaje lo hicimos en avión todos juntos y cada uno pagó su parte. Pero hace 2 minutos me dijo que lo invitó, ¿o no? Una vaquita. Sí, ¿Usted estaba acá? Sí. ¿Quién pagó el vuelo de Adorni a Punta del Este, Marcelo? Manu lo pagó. ¿Por qué? Ah, lo pagó Adorni, no lo pagaste vos. Sí. No lo pagaste vos. Exactamente. Vos no lo pagaste. Bueno, fenómeno. Exacto. Está clarísimo. Es la primera vez que habla. Esto es exclusivo total, ¿eh? Él me lo pagó a mí. Él te invitó. Ah, mirá. Pero las dos oportunidades metió la pata, pero lo que hizo hoy, como está en el expediente judicial, ¿qué va a hacer el juez el lunes? Se llama extracción de testimonio y va a abrir una causa por coacción, como dice Ricardo. Sí, porque eso ya está registrado en la justicia. Desancicular se llama. En lenguaje técnico. Desancicular. Sí, bueno, explícalo eso. Extraer. Suena las raro, partes. Y bueno, pero esto en tribunales, ¿viste? Puede sacar las partes pertinentes de una situación como esta para aparte investigarlo. ¿Puede calificar como un intento de obstaculización de la justicia? Y puede, sí, hay que pensarlo, pero no puede dejarse pasar por alto. Hay que sacarlo de ahí e investigarlo. Claro. Es que a priori, chicos, me sumo a esto que están diciendo. A ver, si se confirma que efectivamente existió por parte de una especie de asesor jurídico de Brandío una carta o documento para con la empresa del broker, ahí ya tenemos un indicio de que tal vez algo querían ocultar. No lo sé, estoy siendo muy precavido a la hora de hablar, ¿no? Porque si vos le envías una carta documento a una empresa que efectivamente, según los chats que mostró la mujer, vos contrataste para un vuelo de regreso, ¿qué querés ocultar? ¿Qué querés cambiar de un vuelo que efectivamente contrataste para la familia Adorni? Bueno, son preguntas que van surgiendo. Pero decime, Bruno, vos dijiste que lo desconocen, esa factura, ¿la desconocen? Sí. Desconocen la factura ¿Y el porque servicio? no te voy a pagar por algo, claro, ahí está. Mirá, te lo voy a leer por un textual. servicio que no existió. Te lo leo textual. Esa es la idea de ellos. Claro, te lo leo textual para no meter la pata. A ver, lo que manifestó la mujer es que mandó una carta documento en la que manifestaba que desconocía la factura de regreso que le había emitido ISIN, que desconocía el servicio prestado y que después en esa misma carta documento pedía que se genere una nota de crédito. Como que no volvieron en el avión privado. Sí, desconoció el servicio, como que nunca lo contrataron. Como que nunca lo contrató, lo Por eso no termino de el vuelo de entender vuelta. ¿Por qué solamente pide el vuelo de vuelta? Porque en la factura de... Porque ya hay una factura en el primero. Claramente lo pagó In-House, que es la productora de él. Ahí es muy difícil. Claro. Bueno, y hoy hubo nuevas medidas, ¿no? Claro, bueno, esto es muy importante. Sé que se ve chiquito, pero yo lo voy a leer. ¿Cómo es esto? A ver, ustedes saben que además hubo una denuncia de Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito con todas las propiedades, con la casa en el country, con un supuesto departamento en el barrio porteño de Caballito. Bueno, hoy el fiscal Policita, de alguna manera, comienza una nueva etapa de esta investigación que tiene que ver con los bienes, con el patrimonio de Manuel Adorni y de su esposa. Y lo que hizo fue solicitarle una batería de medidas al juez vinculadas a las propiedades. Batería de medidas que todavía no fueron autorizadas por el juez, falta ese paso fundamental, pero esto lo que demuestra para el fiscal Policita es que los elementos aportados en la denuncia de Marcela Pagano son suficientes para comenzar a investigar. Aclaro esto, Adorni, porque esto lo chequeé con una fuente judicial inobjetable, no está imputado todavía por enriquecimiento ilícito. No está imputado. Eventualmente tal vez lo estará en el futuro, pero no lo sabemos, no podemos hacer futurología. Bueno, ¿qué está pidiendo básicamente el fiscal Policita? Que se libre oficio al registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, y esto tiene que ver con uno de las propiedades en Exaltación de la Cruz, en un country que se le atribuye, entiendo yo, corríjame si me equivoco, chicos, a la esposa de Manuel Adorni, que figura en una de las expensas, ¿no? Exacto, se presenta como prueba el extracto de las expensas en donde figuraría como propietaria Bettina Angeletti, la mujer de Adorni, en el country Indio Qua, que está en Exaltación. Y las expensas por esa propiedad serían 700.000. Claro, bueno, acá está, fíjate el detalle, lo que decía Guada, titularidad del inmueble en el country Indio Qua, la existencia de otros inmuebles, le pide el fiscal al juez, en esa jurisdicción. Punto número 2. Aclarar por qué la existencia de otros inmuebles, porque surgieron versiones que habría comprado Adorni un terreno y estaría construyendo otra casa. Por eso debe pedirle otras eventuales propiedades en la provincia.
Excelente. Porque además están los departamentos en Capital Federal. Sí, estamos hablando del country. Mirá, me diste el pie perfecto, Guada. Hablaste de Capital Federal. Punto número 2. ¿Qué le está pidiendo, qué le está solicitando el fiscal? Se requiere al registro de la propiedad inmueble de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas las propiedades registradas a nombre de Manuel Adorni y de Bettina Angeletti. Vamos a citar la fuente como hacemos siempre acá. Ayer el diario La Nación, el miércoles, mostró papeles que demostrarían que Manuel Adorni es dueño de un departamento en Caballito, en el que él aceptó vivir, pero que no dijo si lo alquilaba o si lo había comprado. Él aceptó vivir en la conferencia de prensa, porque en realidad en su declaración jurada figura un departamento de Parque Chacabuco y otra propiedad en La Plata. Y uno pensaba o creía que seguía viviendo en Parque Chacabuco. Claro. Bueno, acá se van a despejar todo tipo de dudas, si es que están siempre a nombre de Manuel Adorni y de su esposa. Se solicita a la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor los vehículos a nombre de Adorni y Angeletti. Yo más temprano con Helio decía, no estoy comparando, pero en el caso AFA, dentro de la mansión de Pilar que encontramos, 57 autos de lujo. Comprar autos de lujo suele ser una manera muy fácil de ocultar plata negra. Aclaro esto, no estoy diciendo que Adorni sea lo mismo que la AFA, sino un ejemplo de por qué la justicia se fija también en los autos. ¿Sí? Que quede claro que no estoy comparando una cosa con la otra. Punto número 4. Se oficie a la administración del country Indiocuá para que informe a nombre de quién figuran las expensas y cuotas de ingreso. Esto es lo que vos decías, Guada, ¿no? Las expensas a nombre de la esposa de Adorni de casi 700.000 pesos, creo, aproximadamente. Sí, 700.000 pesos. Bueno, punto número 5. Se libre oficio a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, en donde entiendo yo está ubicado el country, para saber si Adorni y su esposa tramitaron algún permiso de construcción. Y eso acá tiene que ver con lo que te comentaba, Bruno. Lo del lote. Claro, con otro lote. Y también me cuenta una fuente judicial, ¿se acuerdan que en el caso Españolo comprobaron que parte, o se cree, porque todavía falta eventualmente más procesos en la causa, pero se cree que buena parte de las coimas que él habría recibido iban a las refacciones de la casa? Sí. Es también una manera de canalizar buena parte tal vez de fondos oscuros. Entonces, saber si la casa tuvo refacciones o no puede ser un indicio para la justicia. Bueno, insisto, no estoy diciendo que Adorni sea lo mismo que Españolo, sino que es otro ejemplo más. Claro, de hecho los vecinos del departamento de la calle Miró, este departamento en donde está viviendo ahora, que lo reconoció el propio Adorni, también contaron que hubo unos meses de reformas en donde había movimientos de materiales de construcción que hicieron una reforma grande en el departamento. Eso también lo tendría que tener en cuenta la justicia, ¿no? Claro, buen punto, sí, buen punto. Bueno, punto número 6. Se solicite a la Oficina Anticorrupción que remita copia de todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Manuel Adorni. Lo que decía Lili hace un rato de que algunas de las propiedades no estaban reflejadas en las últimas declaraciones juradas de Adorni. Entonces le está pidiendo a la Oficina Anticorrupción que le entregue absolutamente toda declaración jurada que tenga del jefe de gabinete y su esposa. Perdón, inclusive la parte reservada. La parte reservada. Esa que está sellada, donde tendría que estar ahí que la propiedad del country está a nombre de la esposa, como dijo él, ¿no? Sí, claro. Y el último punto es muy interesante porque le está pidiendo a Migraciones, a la Dirección Nacional de Migraciones, que remita todo detalle completo de ingresos y egresos del país de Manuel Adorni y su esposa. Esto te va a demostrar si, por ejemplo, tomaron otros vuelos a Uruguay o no, o a otros países, cuántas veces salieron. Vuelvo a repetir, no voy a comparar un personaje con el otro, pero de alguna manera hubo otro caso que no tiene nada que ver con esta historia, pero ¿recuerdan cuando a Martín Insaurralde le investigaban los vuelos? Te iba a decir. No tiene nada que ver con Adorni, no estoy comparando una cosa con la otra, pero en el caso digamos, claro, Insaurralde, son medidas también la justicia lo que hizo fue, a ver, ¿cuántos vuelos tomaste vos en tu vida? ¿Se corresponden con tu nivel de ingreso o no como funcionario público? Bueno, en parte se trata de eso. Claro, bueno, y recordemos que además se había congelado el sueldo del Poder Ejecutivo. Todos creíamos que seguían cobrando alrededor, de hecho en la conferencia de prensa todo el tiempo le hablan como que estaba cobrando 3 millones de pesos, cosa que no desmiente Adorni en la conferencia de prensa, pero en realidad se había descongelado el sueldo de los funcionarios y se había casi que duplicado o más que duplicado. Se descongeló en enero. El primer sueldo que cobró de casi 7 millones fue recién a fin de enero. Todo desde diciembre 2023 hasta diciembre 2026,
cobró 25. 2025 cobró 3 en millones. manos 3 millones. Hay una última medida en las que dispuso, las que pidió el fiscal Gerardo Policita, que es el meollo de la cuestión, que tiene que ver con la madre y una jubilada de 95 años que le dio mutuos y créditos a Adorni y a la esposa, que también están incluidas en la mayoría de estas medidas que muy bien acaba de señalar Bruno. Y el fiscal no lo imputó, porque podría haber puesto, lo imputo por enriquecimiento ilícito, pero son casi las mismas medidas que se toman cuando uno sospecha de enriquecimiento ilícito. Esto que está contando Dani es fundamental sobre esas dos personas, porque bien podrían ser, lo digo como una posibilidad, eventuales, no sé, testaferros o personas que oculten parte del patrimonio de una persona. Eso suele ocurrir. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero está muy bien lo que marca Dani, porque esas dos personas también pueden ser importantes. Otra cosa importante, en todo el tiempo de la conferencia, Adorni explicaba que el tema de sus propiedades iban a ser aclaradas en la nueva declaración jurada que se presenta a mitad de año, donde probablemente pueda ser que aparezcan cómo justificar si compró este departamento en Caballero. Es una de las grandes incógnitas, ¿no? Sin embargo, bueno, por supuesto que el presidente Javier Milei lo sigue bancando junto a todos los miembros del gabinete. A ver, hoy lo hizo de nuevo. Ese dinero que le robaban lo utilizaban para extorsionar a la gente y que les fuera a las marchas. Y pasamos de tener 9.000 piquetes por año a 0. Y eso es gracias a la gestión de la doctora Bullrich y la gestión de la ministra Sandra Petovelo. Gracias a ellas. Así es que Manuel en algún momento después va a tocar darte las gracias. Bien, ahí estaba. Eso fue porque previamente el presidente había enumerado que le habían hostigado a Sandra Petovelo, que le habían hecho muchas denuncias en los medios, y entonces dio el lugar como para decir, te va a pasar lo mismo. Exacto, bueno, es una forma de verlo. Le damos la bienvenida a Leila Yani, concejal de La Libertad Avanza, y a Iván Dubois, que es parlamentario del Parlasur, así se dice, Sí, ¿no? parlamentario del Mercosur, Parlasur. Del Mercosur o del Parlasur. Muchísimas gracias, porque además me imagino que no debe ser fácil para ustedes en este contexto con tema Adorni, tema Libra, venir No, a ver, porque dar la cara. No digas que no es fácil, porque, a ver, somos un espacio político que sabemos de la integridad y de lo que es nuestro ex vocero y hoy jefe de gabinete Manuel Adorni. Como dijo Javier Milei, yo presencié y acompañé a Sandra Petovelo en todas y absolutamente todas las denuncias que le hicieron a esa ministra. ¿Por qué? Justamente por enfrentar a mafias. Se enfrentó a mafias sindicales, a mafias de las organizaciones sociales, a exfuncionarios nacionales que lucraban con los sectores más vulnerables. Y eso, en nuestro país, lamentablemente, no es gratis. Manuel Adorni ha puesto la cara, ha sido el vocero de nuestro gobierno nacional y se ha enfrentado a un montón de sectores. Y obviamente no es gratis. Manuel está siendo víctima de un ataque de diferentes sectores políticos en complicidad también con ciertos medios de comunicación. A ver, dio las explicaciones. No, dio las. No, yo no te estoy hablando a vos. Digo, pero estoy hablando. los medios. Está perfecto. Es como si yo dijera los políticos son toda una basura. No es así. Hay distintos sectores. A ver, pero no te lo tomes personal, porque no. Con vos justamente no, porque te respeto. Te respeto un montón como periodista. Hay un montón de periodistas que cobran un salario por instalar mentiras y operaciones. ¿Cuál sería una mentira, por ejemplo? Instalar mentiras y operaciones. No, pero ¿cuál de es Manuel con Adorni. respecto? Toda esta operación que están haciendo. ¿Cuál sería la mentira? ¿No se tomó el avión privado con un amigo que además es contratista todo de lo la que televisión quieren pública? generar y demás, y que si en el departamento de la calle Miró cambió una alfombra o cambió una sábana, muchachos. A ver, las explicaciones se están dando en el Poder Judicial. Manuel puso la carita, cosa que en gestiones pasadas, y ustedes lo sabrán, se escondían debajo de el otro día en la conferencia de prensa. No, déjame terminar. Pero no por vos, Leila, digo, realmente no explicó nada. Puso la cara. Cuando el periodista Nicolás Gallardo yo te pregunto, en gestiones anteriores, la jefa de la banda condenada, Alberto Fernández. Bueno, lo que pasa, parece que todos mentimos, pero una cosita importante. Si comparamos siempre con el kirchnerismo, todo va a parecer. Cuando el periodista Nicolás Gallardo le preguntó si podía aportar
No, pero quiero terminar la idea. Bueno, pero puedo decir una cosa, porque si no parece que todos los periodistas mentimos. Turno para hablar. Pero no te estoy... Déjame hablar, por favor. ¿Puedo terminar una cosa? Una cosa bueno, no. dale, Ya termina y termina después me la dejan hablar. Cuando el otro día, cuando el periodista Nicolás Gallardo le preguntó concretamente al jefe de gabinete si podía aportar la transferencia de los $3.600 a Grandío, le dijo que eso era parte de su vida privada. Entonces, no es que hay inventos, no se terminan de explicar cosas concretas, puntuales, como preguntar eso, nada más. Bueno, yo te doy, es parte de su vida privada y Manuel está dando las explicaciones correspondientes en el marco de una causa judicial. Si hay algo que nos caracteriza nuestra gestión gubernamental es que al Poder Judicial se lo respeta y se lo deja trabajar de una manera transparente e independiente. No es parte de su vida privada si él se está tomando un avión privado con un contratista de la televisión pública, él como jefe de gabinete. Las está dando en el marco de la causa ¿sabés qué, Leila? judicial. También vos sabés que los políticos, y en gran parte Javier Milei es presidente hoy, porque había esa sensación que los políticos hacían lo que querían y no explicaban nada. Y siempre el argumento era, vamos a la justicia. Adornis, un buen declarante, hubiera podido aportar un poquito más para que no estemos hablando de esto. Pero perdón, pero hay un... A ver, habiendo, a una investigación, está respondiendo las preguntas a quien corresponde. O sea, yo vengo acá, vos me interpelás y yo puedo decir o no contestarte. Digo, no estoy obligado a contestar lo que vos me digas. Él convocó una conferencia. Y no es difícil estar acá. No es que está bien. Además no tenemos que... Escúchame, yo soy periodista, no soy juez. No, pero igual sos apenas un periodista. Pero no le digas a un periodista, vos no sos juez. Eso jamás se debe hacer. Sos apenas un periodista. Apenas un periodista le respondió a es que no sos un juez. Justamente por eso... Obviamente que no soy juez, tener tu opinión y está bárbaro, y vivimos en democracia y me encanta que tengan su opinión diferente y no es difícil venir acá. Pero acá, su trabajo es investigar, pero se están descubriendo hechos. Pero no me pongas un corsé. Yo sé muy bien cuáles son mis límites para ejercer la profesión. A lo que voy es lo siguiente. Primero, no seas kirchnerista, no me digas a mí lo que tengo que hacer. Yo no te dije a vos lo que tengas que hacer y tampoco soy kirchnerista. Igualmente. Lo que te estoy diciendo es que acá la gente puede decidir venir o no, opinar o no. Digo, no estamos obligados. Entonces, pero ¿de dónde? No el tema de la obligación lo sacaste vos, hermano. Yo no estoy hablando de obligación. Me encanta el laburo que hacen los periodistas. Ahora, que salgan a decir, a redundar en la cuestión sobre si los periodistas son buenos o malos y se pongan en víctima con eso, me parece totalmente fuera de lo dijo Leila. Lo dijo Leila. Recién a todas las medidas de prueba que tomó el fiscal le dijeron que eran un circo. Entonces, eso me parece que es un montón. Es necesario remarcar acá... No hay ningún circo en la medida que toma el fiscal. Nadie está hablando de circo. Te estoy diciendo, acá es necesario remarcar que Manuel Adorni no está imputado. Hay una averiguación de delito. Entonces, a la audiencia hay que comunicarle, no está imputado en una causa penal, no está procesado, hay una averiguación de delito. Y eso hay que manifestarlo, porque si no parece que están procesados y demás. Entonces, comuniquemos los estadios de la causa procesal penal. Bueno, hay una averiguación de delito. Bueno, no está imputado. No está imputado de nada. Es un señor al que le estamos haciendo la pregunta porque hay cosas que no está imputado, hay una averiguación de delito. Acá siempre se aclaró. Los argentinos lo tienen que saber. Es muy viva esta Perdón. Acá, soy penalista también y vos sabés derecho. Leila, acá siempre se aclaró que todavía no estaban imputados ni él ni Grandío. Lo acaba de decir. Esperen. No es una cuestión. Jorge quiere decir algo. A ver. No, hay averiguación de delito. Sí. Puedo. Me parece que la discusión de fondo es a quién es la obligación de darle explicaciones. Si el combate está en lo mediático y hay que darle explicaciones a la prensa para, en última instancia, darle explicaciones a la opinión pública, o si uno se puede circunscribir simplemente a darle explicaciones a la justicia. Yo les pregunto a ustedes para ver cómo lo están viviendo. Sabemos que Adorni es un gran declarante, decían recién, ahora tiene que ser un gran demostrante de cosas. No, la batalla de las declaraciones es una batalla que se va a quedar corta. Lo que hemos visto hasta ahora como estrategia es que no está dispuesto a matar la discusión. Si no, presentaría a la prensa las boletas de todo. Porque quizás no puede. Espera, déjame abrir dos hipótesis. No está buscando matar la discusión, está buscando abiertamente aumentar el voltaje de la discusión. Y me parece que está buscando circunscribirse a que la información primero vaya por la justicia y después a lo comunicacional, y no de lo comunicacional a la justicia. Yo veo dos escenarios posibles. O esto es una gran torpeza, o están todas las pruebas y está dejando insertarse a todo el mundo para que después todo quede explicado y digan, miren muchachos, la operación y Orsay para todo el mundo. Perdón, te sumo una cosita, Jorge.
la explicación no es a la prensa, ¿no? O sea, es a la prensa en cuanto representante de la gente. No, pero la prensa no es representante de la opinión pública. No es que nos tiene que explicar a nosotros los periodistas. Espera, ahora, yo creo que los funcionarios se tienen que someter a la opinión pública. La prensa no es representante de la opinión pública. La prensa es canal con la opinión pública. Exacto. Bueno, pero Claro. es así. Por eso puedo preguntar una cosa. Claro, Porque si pero no, es no, pero explicarle a la gente que los votó. Pero absolutamente. Exacto. El tema es, vos querés explicar, suponete, un funcionario está apretado, está en una situación confusa que le puede hacer un daño de imagen aérea a todo su gobierno, él puede decidir, le explico directamente a la opinión pública, canal prensa o canal redes sociales, o primero se lo explico a la justicia y que el fallo de la justicia se lo explique a la opinión Tomando pública. lo que dice Jorge, ¿puedo preguntar algo? En el segundo caso, déjame cerrarlo, Brunito. En el segundo caso, primero paga el gasto comunicacional, que va a ser brutal. Exacto, que lo está pagando. Claro, porque suponete que dentro de 2 meses presenta la declaración jurada, todo se explica, de todas formas los sopapos se los comió. Exacto. Él y todo su gobierno. Es una operación de mucho riesgo. Sí. Claro. Tomando esto que dice Jorge, le quería preguntar a Leila, que aclaro, a ver, me sorprendió que Leila leía circo esto, porque además Leila tuvo un rol fundamental a comienzo del 24, denunciando a gente que ahora está enfrentando un juicio como Beliboni, y ella sabe cómo es un proceso de estas características. ¿Por qué, Leila, no crees que Adorni, en la conferencia de prensa o mañana mismo, saca la factura y dice, esto es lo que yo le pagué a Grandío, acá están los $3.600 dólares, esta es la transferencia que le hice, si fue en No le hizo efectivo, transferencia. muestra la captura de home banking diciendo, mira, tal día saqué la plata, se la di en tal lugar, ¿por Yo te qué la no lo contesto, hace? porque Y se fue acaban... porque fue una operación en negro, Pero le digo, pagó en por eso, le efectivo. pregunto a Leila, ¿por qué no lo hace y se acaban todas Son estas conjeturas especulaciones? que están sacando ustedes. O información. No sé, bueno, sacan. esa información Yo te digo, a ver, justamente ¿Tenés las pruebas? porque respetamos Bueno, tengo el rol, mis fuentes. A un periodista respetamos nunca la se le piden división pruebas, de poderes y hay un poder judicial con una investigación. Cuando se hace una, cuando se ha intimado a presentar. Bueno, yo no puedo hablar, hable. No. A un periodista No, pero nunca se le aparte, piden pruebas. lo de circo Nunca. mediático igual lo Es un dije yo. concepto Pero aparte es una pregunta equivocadísimo, capciosa porque autoritario y si alguien kirchnerista. paga en negro, Y dale. justamente lo que no hay es pruebas, ¿no? Salvo que tengas una grabación. Bueno, no, porque habiendo, digo, están tan preocupados pescando a ver qué encuentran, digo, No, sí, bueno, que- Yo me encargo de mis preocupaciones, querido. No te hagas problema, estamos muy preocupados. No, agresivo no, te estoy respondiendo lo que nadie te responde. A mí no me digas lo que tengo que hacer. Pero nadie te lo está diciendo. Sí, no, estás muy preocupado. Yo no estoy preocupado por nada. Mi única preocupación es si Boca va a ganar o no va a ganar. Después todo lo que ustedes hacen, ¿qué carajo me Yo importa? soy de raza. Bueno, Es decir, me es muy importa un montón, porque sencillo. me estás Yo le quiero contestar a ver, Bruno. Paren. Vamos Necesito por partes. No, necesito contestarle a pisemos. Bruno. Dale. Contestale a Bruno y después Dani. No, Brunito, ¿quién me va a vos defender? sabés muy bien todas las denuncias que llevamos a cabo de Capital Humano, Belibroni procesado, Por la eso me causa sorprendió Guardapolvo, que le diga Soto circo, Zapaz. por eso. Somos respetuosos de la división de poderes. Acá hay una investigación judicial, un proceso judicial en curso. Las explicaciones se van a dar en la justicia. No. Y después todos ustedes van a enterarse cuando salga el proceso judicial y demás. Está mal. Somos respetuosos de la división de poderes. Pero antes, antes Dejamos de que el Poder Judicial... antes de que la justicia... Acá nadie está antes metiéndole de que- presión al Poder Judicial como Leila, hacían en gestiones Perdóname, anteriores. antes de que la justicia abriera la investigación, Adorni, en un par de entrevistas en los medios, tampoco dio información. Y tampoco mostró ningún comprobante, Están ni dando decir, las bueno, che, esto fue así, explicaciones acá tenés el comprobante, acá al tenés juez, el el otro. fiscal de la causa. Ahora, te puedo Te puedo hacer una pregunta muy breve. Espera que le tocaba a Dani. Me tocaba a mí. No, obviamente, el fiscal dispuso todas estas medidas que recién... Es un excelente fiscal, policista, que llevó adelante la causa. Policía me habla de contra excelentes La causa periodistas. contra Beliboni. No, excelente fiscal, policista. Ah, no me interesa, policista. ¿Qué? Hablame de Muy excelentes bien. periodistas. ¿Podés Está hablarme muy de sencillo. Pero yo te excelentes respeto periodistas? a vos, no sé por qué te Pero sacaste así con porque vos. están culpando a la prensa de querer saber y es lo que no es nuestra función. Bueno, a ver. Dividila. ¿Cuánto? ¿El 30%? Jorge Rial, Mauro 5N Federico, tiene. A ver, que decime están quién. con Bindi, con Pagano, ¿querés que te los cuente? Escúchame, ¿querés que te Bueno, diga siempre yo lo quién mismo, fue el dale. tipo que lo No se presten contrarreputió ustedes a este a Beliboni y yo? sucio. Vos fuiste a tribunales a hacer lo que 4 horas estuve ratificando una denuncia y me rompí el traste para con el que otro estos miserable tipos de estén en cosas. cana. Pero no te parezcas a ellos. ¿A quién me voy a parecer? ¿A Beliboni me estás enseñando? Bueno, pero por eso Estás defendiendo a un tipo de los tuyos
que no merece tanta... Es un tipo transparente y No un jefe es- de gabinete bueno, que se la jugó por explique esta todo gestión. esto, no y explico lo vamos nada. a defender ¿Dónde a voy a la muerte. justicia? ¿A Es dónde? así. ¿A dónde? A muerte. Y cuando se resuelva vos esta sabés- investigación Bueno, judicial, Licha, vas a es tener que viernes, no te retractarte. pongas mal. ¿Vos sabés No se la baja un importancia cambio. que tiene el periodismo No baja en un una cambio, no me democracia? faltes el respeto. ¿Sabe la importancia del periodismo en una No, democracia? dedicate a hacer No, juez. Sí, por ninguno de los supuesto. dos. Sí, Y los de el antes tema no, es porque que están sí. acostumbrados Pero no a te vivir en sales. democracia. Y me falta El tema es no respeto. caer Claro. en la kirchneriada de echarle la culpa a los medios como hacía No, Cristina. pero yo no le estoy echando la culpa a los Porque hay medios en general. operadores Vos, que no son Wallace, medios. Vos sos una excelente periodista. Acá todos, Gracias. vos también he dado notas cuando estaba en Capital Humano, a todos ustedes, a vos también. Saben que hay colegas, lamentablemente, de ustedes que se dedican a instalar operaciones. A ver, no hace Sí. falta que yo se lo diga. Pero te estás Bueno, escapando. pero no se, pero no se lo estoy agarren de metiendo eso. ustedes. No me Estás agarro de escapando, No se eso. agarren de tanto. eso. Se está diciendo que Para es un ataque mediático deslegitimar también. el rol- Pero no que ustedes el lo rol de están los atacando. medios. No ¿A vos te levanten parece el que guante se le puede ustedes, decir porque a si no un pareciera que periodista? ustedes están prendidos en lo mismo. Bueno, Bueno, a ver, esperen porque Dani quería preguntar. Claro, y después no. vos. Ay, la Vos pregunta. sos abogada, entonces el Sí. fiscal Policita Excelente fiscal. hizo todo ese tipo de medidas. Esas medidas van a tardar 2 semanas. No, pueden tardar rapidísimo. A mí Vos- cuando vos- Policita, te cuento una cosa, cuando trabajamos en la causa contra Billy Boni, eran oficios de 24 horas de plazo y los cumplíamos. Bueno, y se laburó pero- en una semana, se recolectó un montón de pruebas. De ahí a que conteste la dirección del automotor, la dirección de la propiedad de mora, va a tardar varios No, días. en la gestión de nuestro presidente, si algo nos caracterizaba es que los oficios judiciales los respondíamos en tiempo y forma Bueno, y nos está bien. ¿Por qué no reportábamos. contestaron? Ojalá, yo puedo terminar Va a la pregunta. suceder, ¿Puedo terminar la pregunta? ¿Por qué no dieron el contrato ¿Puedo- de Grandío en puedo- la televisión pública? Puedo terminar la pregunta entonces. Ojalá respondan rápidamente y el martes tengamos toda esta información ya. Pero hace 2 semanas que se desató el escándalo. 3. Vos tenés 3 semanas, perdón. Vos tenés más días hasta que responda esto. Y si ustedes esperan a que el juez Lijo lo llame indagatoria o lo llame, vamos a seguir extendiendo este debate. Termino con esto. Vos sos abogada. Yo le recomendaría una presentación espontánea. Que vaya, me presento de forma espontánea, adorne y dice, acá están las boletas del viaje. O al contrario, acá te está la escritura. autodenuncias O te justamente autodenunciás. para obligar a la justicia Así, a que te entonces, investigue rápido. con eso se aceleraría todo esto, porque si no, el proceso se va a continuar, Pero como decía ¿cómo voy a recién Van a Jorge. seguir hablando. Disparate. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta muy breve? No, que me conteste esto primero. Ah, no le Sí, contesto. pero ¿por qué me voy a ¿Cómo? autodenunciar de algo, de un delito que no cometí? Es un disparate. Autodenunciarme es una presentación espontánea. Se No, presenta a ver, espontáneamente. hay una investigación judicial. Si el juez y el fiscal me van a requerir información, con gusto los voy a estar esperando y les digo, bueno, recolectemos la prueba y se la respondemos en el plazo del oficio. Que eso es lo que se va a se lo hacer. puede responder Cuando a un se manden periodista. los oficios se van a mandar. Hay un proceso No se lo podés judicial. responder. Está bien. ¿Pero por no se qué? lo podés Lo respeta responder el Poder a un Judicial. periodista. No se lo podés responder. Cuando se sobre responda todo al cuando Poder hay ocasión Judicial, de una después se lo conferencia vamos de a responder prensa. a ustedes. Pero no, Vamos la con- conferencia de sigamos prensa adelante. con una serie de elección de monos. hacerlo, Sepan no sirve para esperar, nada. no sean ¿Cómo? tan ansiosos. Es la Esperen elección un de poco. hacerlo, no. Los tiempos de la justicia. Otra vez. Los tiempos de la justicia son más lentos que los tiempos de los medios y los periodismos, pero no significa que esto va a quedar años dando vuelta, como pasó con las causas del gobierno kirchnerista. Somos distintos, Bueno, va a somos depender de la diferentes. Bueno. Y si se elige No, otro camino, vos también demostrá tenés lo que que saber son esperar. diferentes. Va a demostrar. Vos tenés que saber esperar también. ¿Nos No tenemos tenemos que que ir? correr Yo atrás quiero tuyo. hacer Sí, una, habías- una breve Ah, no. pregunta. Sí. Tenemos. Es cierto, puede responder a la justicia, corresponde, etcétera. Pero objetivamente fue la voz, y es la voz, de este gobierno. Por eso llama más la atención que él no responda. Porque no es un funcionario que nadie lo conocía. Sí. Era nada menos que el vocero, que supo justamente comunicar excelentemente bien el nuevo paradigma político. Nosotros no somos lo mismo, nosotros somos austeros. Por eso llama tanto la atención y el tema sigue vigente porque no contesta. Entonces yo pregunto, salvo la teoría de nuestro compañero, Camarada. compañero. Correligionario. Correligionario, todo lo que- Compañero. Salvo eso, ¿no les parece, les pregunto, que sería mejor que se den las explicaciones a la sociedad? Nosotros somos solo un vehículo entre la gente y el funcionario, no a la prensa, a la sociedad. Digamos, es cierto que son un vehículo, es cierto que la gente los consume, es cierto que tienen un gran programa, que tienen prestigio, trayectoria. No hablo de esto. Pero yo sí hablo de esto. La prensa en general, Pero, no nosotros. es una elección hacerlo. Y es una estrategia. Digo, no es una cuestión impulsiva no hacerlo. Al contrario, la cuestión impulsiva sería hacerlo sin tener... Digo, esto es totalmente lo opuesto. Entonces yo creo que son un vehículo optativo para hacerlo en este momento. No es que esto pasó hace
5 años y lo seguimos buscando. Pasó hace 15 días y no se deja de hablar todos los días en el domingo. Digo, debe ser muy interesante seguir dándolo. Yo creo que Adorni presentó todas las pruebas que tiene que presentar ante quien corresponde según la ley que nos pone a todos en igualdad de condiciones. Repasemos el mapa, perdón, Richard, perdóname, Richard, porque si no, no llegamos con el material. Repasemos el mapa de las causas que tiene Adorni. Sí, rapidito vamos a mostrar todo este mapa que armamos acá. Son varias causas que de alguna manera tocan de cerca al jefe de gabinete Manuel Adorni. Vamos a empezar por la primera, que son los vuelos a Punta del Este. Recién lo estuvimos repasando. Se investigan presuntas dádivas. Por supuesto, la pregunta, ¿quién pagó el vuelo? Hasta acá lo que sabemos, según la declaración de los testigos, es que lo habría pagado Marcelo Grandío. Declaró justamente esta mujer, declaró la secretaria del broker y dijo que cuando Grandío la contacta le dice que era una invitación para una familia amiga. ¿Qué familia? La familia del jefe de gabinete Manuel Adorni. Y ayer fue el broker Agustín Isín, que básicamente lo que dijo es, los 2 tramos los pagó Grandío. El tramo de regreso era, yo había comprado por $42.000 10 tramos, uno de esos tramos se los vendí a Grandío. No tengo transferencia, no tengo comprobante, lo único que tengo, y mostró las conversaciones de WhatsApp, que es de alguna manera el día que un tal Horacio, que era un conocido de Grandío, se acercó y le pagó $3.000 cash el vuelo de regreso. Ahí lo estábamos viendo en una foto con Marcelo Grandío, que por supuesto, como bien vos contabas, Guada, tiene 4 producciones, si no recuerdo mal, en la televisión pública. 4 producciones en total. 2 al aire y 2 en el streaming. Exacto, 2 al aire y 2 en el streaming. Bueno, otra causa muy importante. En rigor, el fiscal está solicitando las primeras medidas de prueba. Patrimonio. Investigan el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni a raíz básicamente de las propiedades que fueron surgiendo en los últimos días y las supuestas omisiones en su declaración jurada que todavía no están confirmadas. Hay que ver, como siempre dice Dani, los anexos reservados, ¿sí? Hay que esperar a eso. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, el departamento en Caballito, que los colegas del diario La Nación pudieron demostrar que pertenecería efectivamente a Manuel Adorni al acceder a documentación oficial. Él en la conferencia de prensa habló del departamento en Caballito, pero no dijo si lo había comprado o si alquilaba. Y la casa en Exaltación de la Cruz, en el Country, una propiedad que en rigor estaría a nombre de la esposa, las expensas están a nombre de esa mujer. Y después tenés otra pata que es distinta, otra denuncia de Marcela Pagano, la supuesta contratación de la consultora de la esposa para empresas privadas que a su vez tienen contratos con empresas públicas, entre ellas YPF, pero hay un montón más. Una supuesta triangulación a través de empresas privadas que tienen contratos a su vez con empresas públicas, que te diría, de todas las líneas de investigación, es la que menos avanzada está. Claro. Y por último, el vuelo a Nueva York. Que a ver, en rigor todo empezó por ahí, esto. Con esa foto. Todo empezó por, claro, por el caso foto de la esposa Adorni. Llegó la comitiva oficial de Argentina a Nueva York. Exacto. Y la foto del jefe de gabinete con su mujer y todos empezaron a preguntarse por qué está con la mujer. Claro, ¿cuál era la actividad oficial que tenía esta mujer? Lo investigan por presunta malversación de fondos públicos. Pidieron a Presidencia el listado de pasajeros. Básicamente acá tal vez es la causa que menos le preocupa a Manuel Adorni, indudablemente, es determinar por qué la esposa viajó en uno de los asientos que sí, claramente estaba libre, pero si uno tiene en cuenta que este gobierno viene con un discurso anticasta y de que no se iban a utilizar los aviones oficiales para cuestiones privadas, ¿por qué la mujer de Adorni estuvo en la Argentina? No, pero te agrego algo, Bruno. El tema del avión, que es menor, sin duda, este gobierno comunicó que no se podía subir a familiares. Exacto. O sea, lo reforzó. Sacó una resolución justamente para evitar que familiares pudieran viajar en aviones oficiales. Bueno, muy bien, Bruno. Hay novedades también en la causa AFA. Más millones de Tobillino, más todavía de todo lo que ya vimos. Me mareé. ¿Cuánto tiene este hombre? No, acá estamos hablando de cómo se mezclan las cuentas de la AFA con las cuentas privadas de la familia de Tobillino, porque Arca encontró que la empresa Lindor, que pertenece al hermano de Tobillino, tiene un plazo fijo de $2 millones, que primero lo depositó en el banco CoinAg y luego lo pasó al banco Credit Coop,
Arca, en un informe que mandó a varios jueces y fiscales, tiene 15 operaciones sospechosas con estos, pero ya se detectó estos 2 millones de dólares que están en el banco Credit Corp. También se descubrió facturaciones cruzadas y traspaso de propiedades entre las distintas empresas que forman el holding familiar. Vos recordarás, Guada, que son como una matrioshka, donde vos abrís una empresa y está la otra. Y además donde figuran no solo, en algunos casos, el hermano de Tobillino, sino también la mujer o la ex mujer y hasta los hijos. Exactamente, esos son los que estamos hablando, que tiene el hotel y demás. Y además hay transferencias de esas empresas a la AFA. Por eso hablo de esto, que es importante por el nivel de entrecruzamiento que hay, ¿no? Y otro dato que llama la atención en los informes es que tienen 10.000 hectáreas de campos en Santiago del Estero, equivalente a la mitad de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que han adquirido en todos. ¿Se acordará a alguien? Bueno, es para tener un jardín y salir a ALB, ¿no? Sí, exacto, ALB. Sí. Entonces, otra causa que tenemos, otra información que se está investigando ya en la justicia. Bien, bueno, tenemos el hotel de lujo, lo mencionabas recién. HT es la empresa controladora del Creo que hotel. tenemos la placa, ¿puede ser? Tenemos ahí el tema del hotel. Bueno, esto lo que le llamó la atención a Arca es el crecimiento entre el capital inicial, 17.000 pesos nada más, y ahora declararon en el año 2024 2.000 millones de pesos de capital. Es decir, un crecimiento exponencial. Ahí lo estamos este es el hotel que lo estamos viendo, que está muy cerca del estadio de fútbol que tiene Santiago del Estero. En este hotel realmente lujoso, con cancha de fútbol, cancha de polo y demás. HT eso significa hermanos Tobillino. Exacto. Porque habla de esto, que ahora también se está investigando este holding de empresas que pertenece a la familia. Incluso ahí han encontrado un detalle en Arca que tiene que ver con el IP. El IP, toda computadora tiene un número de protocolo propio, y desde ese IP se facturaban a distintas empresas, se facturaba a la AFA, y es del holding familiar de la empresa de los Tobillinos. Y además los movimientos entre Barwa, que es una de las empresas en donde incluso figuran los hijos, con Malte, ¿no? Que es la empresa que incluso fue contratista también de la AFA. La primera empresa. La primera propietaria de la mansión. La segunda dueña de la mansión. La de la mansión, y la que además tiene el VAR, ¿no? El sistema de la aplicación del VAR que se usa en los partidos de fútbol, lo maneja esta empresa privada del clan familiar, ¿no? Y lo que decía vos, Guada, Malte gerenció Arsenal de Sarandí. Malte también está vinculada, o por lo menos se está investigando supuestas operaciones también con Central Córdoba de Santiago del Estero, otro club que lo vinculan con Tobillino. Malte, como hemos contado acá con Dani en reiteradas oportunidades, es una especie de empresa que es, te diría, semitrucha, porque ha efectuado facturas reales, pero después tiene una enorme facturación apócrifa que está siendo investigada en la justicia y que habría funcionado como una especie de, a ver, cada vez que su supuesto dueño necesitaba plata, Malte le daba el cash, el efectivo. El equipo legal de Elisa Carrió está preparando una denuncia para que se intervenga esto y demás, pero no lo quiere hacer hasta que la Cámara de Casación el 30 decida si la causa sigue en Zárate Campana, ¿no? O vuelve al juez lunes. Semana que viene, máxima expectativa. El lunes hay que estar muy atentos. Lunes con 30. Lo que deciden estos 3 jueces con respecto a si la causa queda en manos del juez González Charbay, un juez de lazos políticos con el masismo, o si vuelve al juez Aguinsky, juez en lo penal económico, que fue quien más avanzó, ¿no? con las medidas en la causa. ¿Cuántos años de impunidad lleva la AFA? Porque no es nuevo, ¿no? Esta corrupción que se está destapando. Estaba el señor que tenía el anillo que decía, todo pasa, ¿era? Todo pasa. Ay, el del rojo, el hincha del rojo. A ver, décadas en donde lamentablemente la AFA, en connivencia con diferentes sectores políticos, se ha metido en territorios, en barrios enteros. Yo acá lo he manifestado, como en Matanza, por ejemplo,
dirigentes de la Ferrere, de Almirante Brown, son funcionales al intendente, son esa base militante que necesita para ir a pudrirle a un barrio, para ir a apretar gente, para cuando inician una obra que nadie sabe cómo se va a iniciar y clandestina, bajan los barras de Brown y amenazan a los vecinos con el fierro. Almirante Brown, el equipo. Claro, en la mano, diciéndole acá, cállense, que acá vamos a construir esto, en connivencia con la UOCRA. Entonces, hace décadas, y era necesario que sucediera esto y que se pusiera un punto de quiebre y inflexión para que pueda limpiarse de una buena vez y que el fútbol argentino deje de mancharse. Iván. Sobran las pruebas, creo que esto realmente me indigna. Hay a veces la brújula moral, cuando te indigna más la situación de Adorni que los cientos de millones de dólares que se van encontrando. Comparado. Y la comparación de una cosa con la otra me parece brutal. Esto debería estar en todos los medios, todo el día, 24 horas, y decir, bueno, ¿por qué Tobillino no declara? ¿Por qué no vino a este piso acá a declarar con nosotros? Bueno, nosotros todos los días tratamos este tema. De hecho, la primera denuncia pública sobre este caso se hizo acá. Imagínate que no pasa lo mismo en todos los programas de este canal, ni en todos los canales. Obviamente, digo, no es para que se ofenda, pero me parece que viniendo de un gobierno que se dedicó y arriesgó su propia vida en luchar contra los carteles del hambre argentino, a lo de Petovelo, y que fue su abogada, exaltarse porque Adorni no contestó un mensaje a algunas periodistas que hacen bien su labor y otros periodistas que se sienten majestades, no corresponde. Bueno, igual como funcionarios públicos son servidores públicos, como en inglés, civil servants. Servidores públicos están obligados a dar división de trabajo, de labores, ¿no? Están obligados a dar explicaciones. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, estamos repasando la garganta. No hay tiempo de me hiciste oler la garganta, me hiciste levantar la voz, estoy con faringitis. Me dicen, pregunten. Cuando uno quiere preguntar, resulta que no tenemos más tiempo, tenemos que ir. Uy, pero ya hablamos después. Ahora le preguntamos. Me debes una, Tenemos que ir a una pausa. Sí, chau. Chicos, ya venimos. Bueno, hola. Ay, Dios, qué día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Un día, y para mí, una cosa rarísima, sucede cada 70 años como el cometa Halley. Cometa Halley. Que hay una noticia que a toda la clase política la favorece o se adjudican que la favorece. ¿Viste? Fíjate Tal esto. cual. YPF festeja a Milei, la libertad avanza, por supuesto, les da oxígeno por lo de Adorni, lo que ustedes saben. Festeja a Cristina, festeja a Kicillof, festeja a Macri. Es increíble. Todos festejan. Todos se adjudican esta victoria, ¿no? Pero bueno. Esta victoria que no ocurrió acá. Que no ocurrió acá. Ninguno de ellos, claro. Exacto. A mí me dicen que fue determinante el rol de la diplomacia, digamos, que fue uno de los componentes que cambió con respecto a cómo se estaba llevando la causa antes. La relación de Milei con Trump. Por supuesto que no eso tengas incide. dudas que en un porcentaje grande fue muy importante, y después lo técnico acompaña. Que haya intervenido como amicus curia el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por supuesto que va a tono con eso, ¿no? Con el alineamiento argentino con Estados Unidos. Claramente hubo una gestión diplomática, eso se nota. Sí. Y hay un interés de un país tan importante como Estados Unidos de apoyar. Sí. Un pasito más. También hay un interés en una administración como la actual, la de Donald Trump, que no ve mal tampoco decir, che, si hay que expropiar algo, hay que pasar por arriba de alguna ley, porque de algún, en este caso. Vos decís, bueno, claro, y bueno, que va pero a tono es verdad, también un poco. Pensá que los antecedentes, la jurisprudencia, se respeta mucho más en Estados Unidos que acá. Sí. Acá te dicen, bueno, hay una biblioteca para cada cosa que vos quieras decir. Digo, a los gobernantes en general no les gusta que les aten las manos, a ninguno. Claro. Después vemos si hacemos algo fuera de la ley o no, pero déjame suelto. Pero en este caso era con Argentina, pero si vos a Argentina le decís, mire, esto así no se hace, y bueno, muy difícilmente se lo permitan en un futuro a un presidente. Y también de con Estados Unidos. despejar también un poco la coyuntura económica financiera de Argentina, ¿no? Le da un respiro, le mejora 18.000 los millones de indicadores. dólares, que son 16 más intereses, 18.000 millones de dólares.
un tercio de la deuda, la mitad del presupuesto anual. Como me dijo una vez un ministro de Economía ya retirado, me dijo, muchacho, ojo que la deuda de hoy son tus impuestos de mañana. Sí, claro. El impuesto Kicillof, como dijo Milei que le iba a poner, ¿no? Bueno, yo quiero, yo quiero volver a la hipótesis de Diego del principio, porque aunque no lo admitan Macri, Kicillof, Cristina y Milei, acabó una política de Estado ante los tribunales a las trompadas. Pero una involuntaria política. Una involuntaria, esa es la palabra. Casi y de desacato, ¿no? Lo dijo la secretaria legal y técnica. Claro, pero todos han mantenido la línea de que la soberanía de la justicia argentina, todos han sostenido que una ley del Congreso está por encima del estatuto de YPF, aunque no lo van a decir, pero eso lo han hecho. Y más allá de los disparates que hizo Kicillof con el año 2012, vos te recordarás, Claudio, recordarás, Diego, en el Congreso dijo, no vamos a respetar, haciéndonos el canchero, ¿no? No vamos a respetar el estatuto de YPF y le pagamos 6.000 millones de dólares a Repsol y no a los otros accionistas minoritarios. Y ahí se armó el juicio. Recordemos que el fallo de hoy fue 2-1, ¿eh? 2-1. Fue unanimidad. Hubo uno de los 3 jueces 2-1 y reconociendo Burford, que Argentina violó el estatuto de YPF. A ver, ¿no? Atención con eso, no es un dato menor porque eso después en el CIADI puede jugar en contra. Yo veo 3 cosas interesantes. Uno, hay una política de Estado, como bien señalaban, pero en esa política de Estado hay una diferencia a lo largo de los años del kirchnerismo, Alberto Fernández, Macri y Milei, que es que en el gobierno de Alberto Fernández, la Procuración General de Tesoro se retira del Discovery General, de impulsar el Discovery General, quiere investigar también al grupo Petersen y al vínculo que tenía con Kirchner a la hora de subirse a YPF, que está en el origen de todo este problema. Eso es una diferencia sustancial en la estrategia del Estado. A propósito, cuando pueda la producción, ¿me comparte un comentario de Nancy Paso sobre este factor Eskenazi? Cuando puedan nos avisan. Adelante, vamos. Y la segunda... Este juicio llevado a... A ver, primero y principal hay que recordar los Eskenazi, flor de turros, que en su momento... Ahí va a venir con imagen. Primero llegó la voz y ahí lo vemos, ¿eh? A ver. Este juicio llevado a... A ver, primero y principal hay que recordar los Eskenazi, flor de turros, que en su momento se compraron con 2,50 YPF. Allá estará Néstor algún día para explicarnos. Pero esto es real. Y acto seguido, después, ¿entendés? Encima, después de la estatización, hicieron juicio y lo vendieron. O sea, más turro que los Eskenazi no hay. No hay. Porque encima ellos se hacen como que no tienen nada que ver, pero hoy deben estar llorando, claramente, por le vendieron a un fondo buitre el juicio por la estatización de YPF. Argentinos estoy diciendo, gente que anda por ahí sin que nadie lo señale en la calle. Pero así de HDPs y llenos de plata. Bueno, esto es lo que decías vos, Lu, la diferencia, ¿verdad? Sí, en el gobierno de Alberto Fernández, cuando Carlos Zanini vuelve a la Procuración General del Tesoro, Carlos Zanini fue, creo que 17 años en total procurador general, frena el proceso de Discovery General que avanzaba con la investigación hasta el origen de por qué YPF se genera ese conflicto, digamos, y por qué ingresan los Eskenazi y por qué después le reclaman al Estado los Eskenazi. Eso se frena completamente. Porque la teoría ahí era que impugnar el origen de esa expropiación. ¿Entienden? Esa era parte de la estrategia, lo que está contando Lu. Exactamente. Esa parte Alberto Fernández dice, no, esta parte la dejamos afuera y lo que queda en pie y lo que dice Lu de política de Estado es esta idea de que una ley nacional o de expropiación, que es una decisión soberana que pasa por el Congreso, está por encima de un estatuto. Y después lo que señala Javier Milei en su discurso, él establece una cronología de 2 fechas. Dice, en el gobierno de Alberto Fernández, la jueza Presca falló en contra de la Argentina perdió. En este gobierno la Argentina gana.
Y es cierto, recordemos que en septiembre de 2023 llega la sentencia favoreciendo a Burford y la decisión de que debía Argentina pagar 16.000 millones de dólares, ¿no? Luciana, pero perdón, recién estaba Merio, recién entrevistamos a Merio. No te escuchamos bien, ¿eh? Que entrevistamos a Merio en el programa y Merio dice que la Argentina presentó 115.000 documentos en esa causa en Nueva York. 115.000 documentos. No los produjo solamente este gobierno. No, esto claro. viene, Claro, sí, más allá de esta diferencia que ustedes están señalando muy bien, viene de abogados y distintos procuradores. Sarabia Frías, que fue también señor, el procurador de Macri. El procurador general del Tesoro de Macri, también estuvo en esa línea. Bueno, hoy todos quieren llevarse los festejos y los laureles. Pero es impresionante, porque, por ejemplo, digamos, Milei lo reforzó en La Cadena, donde dice, nosotros... Fíjense las políticas horribles del kirchnerismo, de Cristina, de Axel, los nombra, manda un proyecto de ley súper identitario de La Libertad Avanza, es que no se va a poder expropiar tan fácil si pasa esa ley por el Congreso. ¿Quién decía, exprópiese? Chávez, en las antípodas. Chávez. Claro, ¿recuerdan? Claro, Expropiese. Entonces, y Cristina, por el contrario, dice, ¿saben por qué tenemos vaca muerta y ahora hay millones de dólares que entran a la Argentina y se está resolviendo el cuello de botella de los dólares? Porque vaca muerta es el producto de esa expropiación que hicimos nosotros. Que no, Diego, ¿me dejas hacer...? Perdóname, pero que no es cierto, al contrario. Te estoy porque mostrando la las exploración narrativas de hoy, ¿eh? bajó después de la expropiación. Pero, sí, Lili. pero hay algo que es cierto, ¿no? Pensemos que YPF era estatal, se privatizó en la época de Carlos Menem, los mismos que hoy la volvieron a Claro, Cristina estatizar. votó a favor. Claro. Como Con un diputada. agravante, en realidad nunca se discutió cuál era la política petrolera a tener en la Argentina, con la importancia que tiene un recurso estratégico. Y hoy este gobierno va a disfrutar el hecho de que tenemos los suficientes recursos, no vamos a tener prácticamente que importar más que gas y muy poco, y vamos a tener un superávit energético, me refiero a la cantidad de dólares, que siempre fue el problema en la Argentina. Salvo el campo, no había otra fuente tan importante de dólares. O sea, esperemos que esto, ahora que todo se pone en las cucardas, sirva para definir una política energética, pensando no en el año que viene, sino en el futuro. Bien. Porque el quiero resultado volver es positivo. A una cosa que decía Daniel, estamos de acuerdo que fue una política de Estado en relación al argumento principal que la ley argentina debía aplicarse y que eso fue, ese movimiento de la causa fue sostenido por muchos abogados a lo largo de distintos gobiernos. Ahora, cuando el año pasado hay un decreto de despedir a 60 personas de la Procuración General, Castro Videla, el procurador de entonces, impulsa una investigación interna con la idea de que la permanencia tan extensa de Carlos Zanini dentro de la Procuración había generado, por ejemplo, sospechas de filtración de documentación sobre la estrategia argentina en relación a YPF hacia el Fondo Burford. Entonces, en el gobierno de Alberto Fernández hay versiones que indican que el rol de Zanini hizo que, aunque se excusó por su vínculo con Burford, al Grupo Pertes, a partir del Banco de Santa Cruz, no habría sido tan activa la acción de Argentina. Me permiten, esto lo vamos a seguir, hay grandes invitados, pero tengo un invitado ahora, permítame. Aló. Sí, se pudió. Sí, se pudió. Yo les avisé. Sí, se pudió. ¿Pero cómo? Bueno, el tiempo me dio la razón. Diego, Guada, gané. Se lo quiero dedicar a mi mujer, a mis hijos, Axel, que siempre si hubieras hecho las confiaron en cosas papá. bien, todo esto no hubiera ocurrido. No. Guada, como diría Dorni, pedime perdón. Soy apenas Esto de una hoy periodista. Es solo el final de una estrategia que craneé desde un principio. Yo siempre estoy 100 jugadas adelantado. Eso es lo que no entienden. Todo marcha acorde a mi plan. Gracias a mí tenemos YPF y encima sin garpar nada. Que la cuenten como quieran. Gané ¿Cómo yo. que no? contala Nos va a como salir como quieran. 70 millones de dólares toda la representación de los abogados. Bueno, ¿te acordás cuando ustedes me chicaneaban, me decían, por su culpa vamos a tener que pagar 16.000, 18.000 palos verdes? Y bueno.
todo Yo nunca indicaba me comí que- esa que iba a curva. ser así. Y le Hoy se pagaste a demuestra Repsol que también, eso Kicillof, le siempre fue pagaste a humo. Repsol. Y al Fondo de No, no, Pensiones, no. y al 6.000 Grupo millones de París. dólares. Este juicio Al se Club lo de dejé París. casi ganado y ahora estos ¿Cómo que caraduras, casi ganado? estos sinvergüenzas, salen a querer adjudicarse los éxitos que le dejé en bandeja. Igual, no escuché repudio a ustedes a los insultos de Milei, que me insultó con tanto odio. La verdad, encima tartamudea del odio cuando me insulta, porque eso demuestra que soy el único que le puede disputar la presidencia. Claramente porque somos el otro ¿sí? modelo alternativo. Mirá qué fe que El te tenés. exitoso Esto es bien modelo. simple, no la compliquen más. De este lado estamos los que se indignan por los vuelos de Adorni, los que nos indigna el caso Libra, los que nos preocupa la economía y la libertad de prensa, y del otro lado los fascistas. Es Y así. los vuelos de Cristina, que Permita- hasta utilizaba aviones de IPF. Bueno, de eso se tendrá que hacer como- cargo ella. Como Claro, privados. Es así. Eso. Se tiene que hacer cargo de ella y lamentablemente está encerrada ahora y bueno. Pero por eso no Lo te lamento. indigna, Axel, Lo eso lamento. no. Por ese lado no. Yo lo que quiero decir... Milei o es que- nosotros. Nosotros o Milei. No sean como esos libertarios termos que creen que se ganó un juicio por ponerse un overol de IPF. Levantemos la vara. Yo lo que Bueno, quiero lo decir dijo, ¿no? es que la soberanía importante es la que usted va a tener ¿Qué que tener soberanía? si quiere ser ¿Qué candidato con soberanía? Cristina. No, y no, esas ¿qué soberanía? cadenas no están rotas. ¿Qué soberanía? Y esas esto, cadenas... esto se da porque es chupa media de Trump, un perrito faldero del imperio yanqui, es Milei. Así cualquiera. Axel, gana juicios. gracias a esa falda... Sí. Gracias. Así cualquiera gana Le venimos juicios y sacando después le jugo, regalan el eso. agua y Esa todos los falda recursos vía y Rigi sin la- pagar impuestos. El retorno de inversión de esa Pero falda... Diego, ¿de qué sirve ganar juicios si entregás el litio, el cobre, el gas, los Todavía glaciares? no pudimos ni entregar nada. Está Si abajo. no pudimos entregar Hay que sacarlo nada. antes de Hay que entregar. sacarlo primero. Si no hay Axel, luz ¿pero la vas a para hacer indultar o no? todavía está ahí Vicuña, que no tienes luz para armar la mina arriba. Benjamín 4.000 Vicuña. metros. Benjamín No. Vicuña Sí. seguramente va a estar a favor de los recursos naturales. Está ¿La muy bien. indultarías a Cristina si llegaras Mira, a la ser vi hace un presidente? rato en las redes a Cristina felicitándome y creo que, a ver, yo interpreto lo que pone, no me voy a poner en psicólogo, Diego, pero creo que entre líneas se lee que soy el hijo varón que siempre quiso tener y que me felicitaba por este reconocimiento. Máximo- si tiene, ¿cómo Máximo dice no siempre está muy quiso tener si contento. tiene? No. Bueno. Gracias, Cristina. Varón y siempre mujer, tan- tiene los dos. Tiene hijos. Yo lo que quiero decir... No, acá ¿qué pasa? Pará, ¿qué me dice Carly Bianco? A Que- ver, ¿qué dice? no, que eso que no es así. Que era un video ¿Qué generado cosa? por inteligencia artificial donde me felicitaba. Mala mía. Mala mía, Bueno. mala mía. Perdón, Bueno, perdón. Sí. Menos mal que lo gracias tenés por a Carly todo. ahí. Le Igual agradecemos. es fácil. No, esto se está reordenando. ¿Qué se está reordenando? Centro derecha o Milei ultraderecha de un lado y yo con la izquierda del peronismo del otro y ya está. Y con eso le ponemos fin a Cristina y a Macri. ¿Listo? Sí, se pudió. ¿Qué fue? Sí, se Fuerte. pudió. Usted no va a poder poner... Tenemos que armar un gran frente, No, una no. especie de unión democrática qué sin lindo discriminar a ejemplo. nadie. Pero yo Desde quiero- Miriam Bregman hasta López Murphy para salvar a la Argentina de estos salvajes. Usted no va a poder poner una rodaja de pan bien. en la tostadora sin consultar Yo a lo que Cristina. espero, Diego, es que Milei ponga el litro de nafta a 500 pesos mañana. Claro, Está muy bien. bien. Vamos a ver. Claro. Ya que Si recuperamos mañana el litro de nafta no está en 500 rompamos pesos, quiere YPF de decir que vuelta. Muy Milei bien. nos estafó de nuevo. Sí, una cosa es el barril criollo Sí. y otra cosa es el pato criollo. Está bien, sí, Fue decíselo, pato criollo, decíselo a Milei que se viene mandando cagada de que asumió. No Sí. me lo digas a mí. Besito, Toma, besito. toma, te tapé la boca, Y te su tapé la cuerpo- boca. Pato Rey. Lero, lero, Tapón, lero, lero. tapón, Y tu tapa, cuerpo lo tapita, sabe. tapón. Viernes, adiós. Chao, Guada. Chao, Nos chicos. vemos. Buen fin de semana.